Este objeto fue hallado en 1943 entre cadáveres en los sótanos de la ciudad de Holm. La inteligencia soviética quedó atónita, no se parecía a ninguna arma convencional. Lo que verán hoy no es solo la reseña de un trofeo raro, es la historia del arma milagrosa del Tercer Reich, que Hitler primero ordenó destruir y luego bautizó personalmente como el rifle de asalto. ¿Por qué las unidades de élite de las SS maldecían este fusil en sus memorias, llamándolo pesadilla desechable, mientras la propaganda de Goebbels le cantaba loas? ¿Qué precio pagaron los diseñadores alemanes por la tecnología que hoy utiliza cada soldado en el planeta? Descubrirán qué unía realmente al prisionero alemán Hugo Schmeisser y al joven sargento Kalashnikov en los talleres cerrados de Ijevsk. ¿Fue el AK-47 el mayor plagio de la historia o los alemanes simplemente nos dejaron la llave del dominio mundial? La temprana primavera de 1943 convirtió la línea del frente en un caos de barro y ladrillos rotos, donde cada sótano podía ser una tumba y cada curva de trinchera el lugar de una última batalla. Un grupo de reconocimiento avanzaba por las posiciones alemanas recién capturadas con cautela, casi en silencio, salvo por el chapoteo del lodo bajo las botas. En un búnker de mando, semienterrado por un techo colapsado, el sargento notó un objeto extraño. No era la habitual y angulosa MP-40, ni el fiel pero anticuado Mauser. Bajo un montón de capotes alemanes asomaba una culata de madera oscura, unida a un cajón de mecanismos macizo y pavonado de forma inusual. Cuando sacaron el arma a la luz, un murmullo de asombro recorrió las filas de soldados. Un cañón pesado y extrañamente largo para un subfusil terminaba en un enorme freno de boca y por debajo sobresalía un cargador curvo e imponente. No se parecía a nada del arsenal de la Wehrmacht visto anteriormente. En él se sentía una estética distinta, el poder rudo y pragmático de una nueva generación. Varias de estas muestras, junto con cajas selladas de munición más corta que la de un rifle, pero más potente que de una pistola, fueron enviadas de inmediato a la retaguardia. A los pocos días, en Moscú, en las oficinas de la Dirección Principal de Artillería, reinaba un silencio roto solo por el rasgueo seco de las plumas. Secreto absoluto. Al jefe de la GAU del Ejército Rojo. Al inspeccionar el equipo capturado en el área de Holm, se hallaron muestras de armas automáticas de un tipo radicalmente nuevo. El estudio preliminar indica que estas piezas utilizan un cartucho de rifle acortado calibre 7,92 milímetros. El arma combina la cadencia de un subfusil con el alcance y precisión cercanos a los rifles semiautomáticos. Considero necesario organizar de inmediato pruebas de polígono y comenzar el desarrollo de un análogo nacional. Las líneas de este informe marcaron el inicio de un cambio tectónico en el pensamiento defensivo soviético. Los especialistas entendieron. En sus manos no cayó solo un trofeo, sino la encarnación material de la crisis en la que había entrado toda la maquinaria de guerra de Europa. Para 1943, el campo de batalla cambió para siempre. El rifle clásico, con su enorme alcance, era excesivo en combates forestales o urbanos, mientras que el subfusil, útil en trincheras, resultaba inútil a más de 200 metros. La infantería del Ejército Rojo y de la Wehrmacht se hallaba en un callejón sin salida táctico. Los soldados estaban armados con piezas demasiado largas y torpes, o bien escupían plomo a distancias cortas, quedando indefensos en espacios abiertos. El hallazgo alemán en Holm fue la respuesta a este desafío. Llenaba ese vacío mortal en la táctica de combate que antes se intentaba cerrar solo con cuerpos y densidad de fuego. Los ingenieros soviéticos debían, en tiempo récord, no solo copiar una idea ajena, sino crear algo superior, sabiendo que el tiempo corría en su contra. En las mesas de diseño se encendieron lámparas que no se apagaron hasta el amanecer. La carrera por el arma del futuro había comenzado. El ritmo de la guerra a mediados de 1943 rompió definitivamente los manuales de preguerra, dejando al descubierto un vacío aterrador en el armamento de ambos bandos. En los vastos campos del frente oriental, el infante era rehén de dos extremos tecnológicos que no respondían a la realidad del combate moderno y veloz. Por un lado tenía el rifle de cerrojo clásico,
un instrumento magnífico para la guerra de posiciones del siglo pasado. Permitía abatir objetivos a 800 metros con una fuerza de penetración colosal. Sin embargo, en bosques espesos, ruinas urbanas o choques repentinos en trincheras, ese poder era un estorbo. El cañón largo dificultaba maniobrar, y la necesidad de accionar el cerrojo tras cada disparo dejaba al soldado vulnerable ante un asalto rápido. Por otro lado estaba el subfusil, símbolo de la Segunda Guerra Mundial. Brindaba una densidad de fuego increíble y maniobrabilidad, permitiendo rociar al enemigo con plomo a quemarropa. Pero aquí también había una trampa. En cuanto la distancia subía a 300 metros, la bala de pistola disparada por una PPSH o una MP-40 perdía energía rápidamente. A esa distancia volaba en una trayectoria curva, pareciéndose más a una piedra lanzada que a un proyectil mortal. La precisión caía de forma catastrófica y la penetración no permitía abatir al enemigo tras coberturas ligeras. Así surgió la distancia de la muerte, ese intervalo fatal de 300 a 400 metros que se volvió zona gris para la infantería. A esa distancia el fuego de rifle era muy lento para frenar un avance, y el de los subfusiles era demasiado débil e impreciso para causar daño real. Este punto muerto balístico exigía la aparición del soldado universal, armado con una herramienta que entonces parecía un absurdo técnico. El mando exigía lo imposible, crear un arma más ligera y compacta que el rifle, pero con su precisión y letalidad a distancias medias. Debía ser capaz de fuego automático como un subfusil, pero no escupir balas, sino disparar con puntería a medio kilómetro. El problema era que el cartucho de rifle estándar era demasiado potente para un arma compacta. El retroceso brutal en ráfagas desviaba el cañón hacia el cielo, haciendo el disparo inútil. Usar el cartucho débil de pistola significaba aceptar la derrota en un duelo de fuego en terreno abierto. El pensamiento militar aguardaba un avance que no vendría de cambiar los mecanismos, sino de repensar el propio cartucho. Se necesitaba un eslabón intermedio que reconciliara lo irreconciliable. Y mientras los teóricos en Moscú y Berlín debatían sobre el rearmamento de millones de hombres en plena guerra, la ingeniería ya tanteaba la salida. Los diseñadores alemanes fueron los primeros en entender que la clave para la nueva generación de armas residía en renunciar a la potencia excesiva. Fue entonces cuando en laboratorios secretos del Tercer Reich nació el concepto del cartucho intermedio, una munición que borró para siempre la frontera entre el rifle y el subfusil, cambiando la física misma del combate de infantería. El gran secreto del avance tecnológico alemán no estaba en la geometría del cerrojo ni en la ergonomía de la culata. Todo lo que los exploradores soviéticos vieron en las ruinas de Holm se basaba en una sola idea: el cartucho 7,92 por 33 Kurz. Hasta ese momento, el mundo conocía o el potente clavo de rifle, capaz de atravesar un roble a 1 kilómetro, o la débil bala de pistola, eficaz solo de cerca. Los balísticos alemanes lograron lo imposible. Simplemente acortaron la vaina del cartucho Mauser estándar y redujeron la carga de pólvora. Esta decisión fue el cimiento de una nueva filosofía de guerra. La bala se volvió más ligera y el retroceso mucho más suave, lo que permitió al soldado realizar fuego automático controlado sin convertir el cañón en una antiaérea que se dispara al cielo. Al mismo tiempo, en la distancia crítica de 300 a 400 metros, este cartucho corto conservaba letalidad suficiente para perforar un casco de acero o un capote. Por el derecho a materializar este concepto, compitieron dos gigantes del diseño alemán, Hugo Schmeisser y Erich Walter. El concurso de 1942 para crear una carabina automática, Maschinenkarabiner 42, mostró dos enfoques distintos. Walter propuso un sistema elegante, pero demasiado complejo, sensible a la suciedad. Schmeisser, trabajando para la firma Heinel, optó por el pragmatismo. Su modelo MKB-42H era tosco, pesado, con gran uso de piezas estampadas, pero funcionaba donde otros se encasquillaban. Sin embargo, un obstáculo inesperado surgió en el camino a la producción en masa: el propio Adolf Hitler. El Führer, cegado por la megalomanía y la unidad logística, exigía aumentar la producción de las viejas MP-40 y los rifles Mauser 98K.
consideraba que introducir un nuevo cartucho en plena guerra era una locura de retaguardia que colapsaría el suministro. Para salvar el proyecto, militares y diseñadores recurrieron al engaño. Siguieron perfeccionando el arma bajo el nombre en clave MP-43, haciéndola pasar por otra modificación de subfusil. Solo cuando los informes del Frente Oriental confirmaron unánimemente la increíble eficacia del arma en manos de unidades de élite, Hitler cambió su ira por gracia. Con su pasión por los nombres rimbombantes, bautizó personalmente el proyecto como Sturmgewehr 44, rifle de asalto. Esta palabra entró para siempre en el léxico mundial, marcando el nacimiento de toda una clase de armamento. Los partes de victoria y los noticieros de propaganda dibujaban una imagen de superioridad ideal, pero la realidad de los primeros choques fue mucho más cruda. Cuando los Sturmgewehr llegaron masivamente a las SS y granaderos, la euforia se tornó en decepción. Los soldados, acostumbrados a la fiabilidad indestructible de los viejos rifles, se toparon con el carácter caprichoso de esta arma milagrosa. El acero delgado del cajón de mecanismos, fabricado por estampado en frío para ahorrar recursos, se deformaba fácilmente con los golpes. El muelle en la culata tendía a atascarse con la mínima suciedad, y el enorme cargador de 30 balas dificultaba disparar cuerpo a tierra, volviendo al tirador un blanco fácil. A las unidades de élite les esperaba un jarro de agua fría. Resultó que crear una revolución en papel era mucho más fácil que hacerla funcionar sin fallos en el barro de Kursk y las nieves de Holm. La euforia por tener la arma milagrosa en las trincheras del Frente Oriental se transformó pronto en irritación y a veces en maldiciones en dialecto alemán. El Sturmgewehr 44, que en los panfletos parecía la cumbre de la ingeniería, resultó ser un aristócrata caprichoso y frágil en el lodo y el hielo reales. Lo primero que enfrentó el infante fue la vulnerabilidad catastrófica del diseño. Buscando baratura y velocidad, Schmeisser apostó por el estampado en frío. Pero la calidad del acero alemán cayó en 1944. El cajón de mecanismos podía deformarse por un golpe fuerte al saltar a una trinchera o caer sobre piedras. Cualquier mínima curvatura de esta caja metálica hacía que el cerrojo se encasquillara, convirtiendo el fusil tecnológico en un garrote inútil de más de 5 kilos. No menos pesadica fue el cargador curvo de 30 tiros. Era excesivamente largo, lo que impedía al soldado pegarse al suelo, obligándolo a exponerse demasiado. Pero el gran mal estaba dentro. Los muelles de los cargadores eran tan débiles que los veteranos nunca los llenaban del todo. En lugar de 30 balas, metían 25 o 20, porque con carga completa el elevador solía ladearse, y en el momento crítico el arma respondía con un clic seco. Esto volvía la superioridad de fuego una lotería con la muerte. Limpiar el cargador en el campo era casi imposible. Cualquier mota de polvo o arena que entrara anulaba el sistema de alimentación de inmediato. Frente a la vieja MP-40, que perdonaba errores y era conocida por todos, el StG-44 parecía sobrediseñado. Uno de los errores más críticos fue el muelle recuperador dentro de la culata de madera. Si en el fragor del combate la culata se agrietaba y la madera con humedad y cambios de temperatura era impredecible, el arma quedaba inútil. El soldado perdía la capacidad de disparar, aunque la mecánica interna estuviera perfecta. Además, el fusil sufría un sobrecalentamiento brutal. El cañón y el guardamanos carecían de aislamiento térmico suficiente, y tras disparar 2 o 3 cargadores era imposible sujetarlo con las manos desnudas. El metal quemaba las palmas a través de los guantes finos. La precisión de la que tanto hablaban sus creadores también tenía matices. En tiro semiautomático, el StG daba resultados excelentes, pero al pasar al fuego automático, la vibración salvaje de las piezas masivas anulaba las ventajas del cartucho intermedio. Disparar ráfagas largas era un desperdicio de munición escasa. Tras el tercer o cuarto tiro, el cañón se desviaba tanto que las balas daban muy por encima del blanco. Los instructores alemanes debían recalcar una regla: disparar solo ráfagas cortas de 2 o 3 tiros. Así, el sueño de una ametralladora universal en manos de cada infante se rompió contra la física y las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo,
Cuando las primeras muestras capturadas del STG-44 llegaron a los polígonos soviéticos, no hubo burla en los informes de los ingenieros. Pese a las enfermedades infantiles, los cargadores defectuosos y las culatas frágiles, los especialistas vieron lo principal, el concepto que dejaba obsoleto todo su armamento actual. Entendieron que los alemanes hallaron el camino correcto, aunque tropezaran por la agonía de su industria. En el informe secreto de la GAU había un respeto inquietante. El enemigo creó una clase de amenaza nueva y si no se tomaban medidas, el Ejército Rojo se quedaría con rifles del pasado en la guerra del futuro. Este informe sentenció muchos proyectos tradicionales y dio luz verde a los experimentos más audaces. Cuando las cajas marcadas como MP-43 llegaron al polígono de pruebas Nibsbo, los ingenieros soviéticos no las vieron como trofeos, sino como acertijos técnicos complejos. En el aire de los laboratorios, impregnado de aceite y tabaco, flotaba curiosidad y una alarma clara. La escuela soviética, basada en la fiabilidad del Mosin y la sencillez de la PPSH, enfrentaba la lógica de algo totalmente distinto. Los expertos de la GAU, incluidos los mejores balísticos, diseccionaron la novedad alemana con frialdad imparcial. Les asombró menos el cerrojo que la propia filosofía de producción. Mientras las fábricas soviéticas gastaban miles de horas en fresar piezas de acero, los alemanes presentaban un arma literalmente prensada de láminas de metal. El estampado en frío, antes reservado para piezas secundarias o subfusiles baratos, aquí era la base. Los tecnólogos soviéticos vieron el potencial. Este método permitía lanzar millones de armas al frente, ahorrando acero de alta calidad y tiempo de obreros calificados. Pese a la fragilidad detectada, la idea de la guerra estampada se consideró genial. Pero el objeto principal fue la curva balística del nuevo cartucho. Las pruebas confirmaron los peores temores. A 300, 600 metros, el fusil alemán no dejaba opción a las unidades armadas con PPSH. Para el verano de 1943, el veredicto final llegó a la alta dirección, sentenciando los viejos conceptos. El documento era seco, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. La carabina automática capturada para cartucho corto es una muestra que supera cualitativamente a los subfusiles actuales en precisión y alcance efectivo. Su aparición masiva crea una amenaza seria para nuestra infantería. El sistema requiere estudio inmediato y la creación de un complejo nacional arma-cartucho capaz de anular la ventaja del enemigo. Este informe activó el mecanismo de un concurso secreto. Los diseñadores entendieron, la era del rifle Mosin como reina del campo y la PPSH como su guardián llegaba a su fin. El mundo entraba en la era del arma automática universal. Se decidió no copiar el modelo alemán directamente, sino crear un cartucho intermedio propio de 7,62 milímetros, el legendario modelo 1943. Todos se unieron, desde los consagrados Dektiarev y Tokarev hasta un sargento entonces desconocido llamado Kalashnikov. Los expertos soviéticos no solo admitieron el peligro del STG-44, de hecho, canonizaron el concepto del rifle de asalto como el único camino para la infantería. Al analizar el diseño de Schmeisser, destacaron la buena posición de las miras y la ergonomía general, pese al peso excesivo. En las discusiones cerradas de la GAU ya se decía que el futuro era de la automatización por gas y el cierre por rotación de cerrojo, algo que finalmente fue la base de los desarrollos soviéticos. Pero justo en esos meses, cuando los planos de los futuros AK y SKS tomaban forma, surgió la sombra de la gran disputa histórica. El hecho de que Hugo Schmeisser terminara en Izhevsk tras la guerra y el parecido visual de su obra con el futuro fusil soviético fuera tan obvio, dio pie al mayor mito técnico del siglo XX. Mientras los ingenieros soviéticos registraban honestamente los pros y contras del Sturmgewehr, no sospechaban que décadas después su trabajo sería motivo de acusaciones de robo intelectual,
y que los debates sobre quién robó el cerrojo a quién dividirían a los entusiastas en dos bandos irreconciliables. El parecido entre el Sturmgewehr 44 y el fusil Kalashnikov parece tan obvio a primera vista que para el profano la cuestión del plagio se cierra sola. El punto de mira alto, el tubo de gases sobre el cañón, la curva del cargador. Lo visual dicta el veredicto de copiado. Sin embargo, para un ingeniero, la forma externa es solo el envoltorio, mientras que la verdad está bajo el capó, en la mecánica de las piezas, donde los caminos de Schmeisser y Kalashnikov se separan radicalmente. Si desarmamos ambos fusiles y ponemos sus piezas en una mesa, el mito empieza a caer. La diferencia principal está en el corazón del arma, el sistema de cierre. En el STG-44, Schmeisser usó un cerrojo oscilante que baja para bloquearse en el cajón. Kalashnikov optó por lo que sería el estándar mundial de fiabilidad, el cerrojo rotativo. Esta decisión permitió a la AK ser mucho menos sensible a la suciedad y a la calidad del metal. Los mecanismos de disparo también difieren. El alemán es un bloque complejo, casi imposible de reparar en campaña, mientras el de Kalashnikov es un modelo de sencillez, donde cada pieza cumple doble función. Incluso la forma de desarmarlos dicta filosofías distintas. El STG-44 se quiebra sobre un pasador, como los rifles modernos tipo AR-15, exponiendo el muelle en la culata. El AK tiene una tapa de cajón desmontable y culata sólida, siendo más rígido y resistente en cuerpo a cuerpo o caídas. El arma alemana era la cumbre de la escuela europea con su afán por la precisión de ajustes. La soviética era producto de la necesidad de una herramienta para soldados que funcionara en barro helado y polvo estepario. La verdad en este debate no es quién robó, sino la adopción de la idea. Kalashnikov y otros no ocultaron que el STG-44 fue un catalizador potente. Tomaron el concepto, el cartucho intermedio y la configuración general del rifle de asalto que probó su valía en Holm y Kursk. Pero el contenido fue diferente. Kalashnikov creó el anti-Schmeisser, quitó lo sobrante, simplificó el estampado al máximo y dejó espacio entre piezas móviles para que la suciedad no frenara la mecánica. Si el STG-44 era un reloj complejo, el AK-47 fue una palanca de acero que sabía disparar ráfagas. La presencia de Hugo Schmeisser en Ijevsk tras la guerra influyó en la cultura industrial soviética. El alemán ayudó a ajustar esa tecnología de estampado con la que la URSS tenía problemas iniciales. Pero en el ADN del Kalashnikov corría otra sangre. El diseñador soviético creó una máquina que superó a su inspiración en lo vital, la supervivencia. El STG-44 desapareció con el Tercer Reich, dejando solo trofeos. Pero sus genes, el rifle de asalto para cartucho intermedio, resultaron inmortales, renaciendo en millones de ejemplares por todo el mundo. Cuando el humo de la pólvora se disipó sobre las ruinas de Berlín, la historia del Sturmgewehr 44 no terminó, solo cambió de nacionalidad. El torbellino alemán, como lo llamaban a veces, generó una inercia potente que inundó las oficinas de diseño a ambos lados del océano. Sus genes eran increíblemente viables. En Occidente, el concepto del rifle de asalto se abrió paso con dificultad, rompiendo el conservadurismo de generales acostumbrados a rifles potentes. El FNFAL belga, el CTM español y el G3 alemán portaban rasgos del Sturmgewehr, desde la ergonomía y el estampado hasta la propia filosofía del arma automática individual. Incluso el M16 americano, pese a su aspecto diferente, fue la respuesta al mismo desafío que Schmeisser aceptó en los años 40. El mundo entendió, la era de los monstruos largos pasó, dando lugar a la compacidad rápida. Ante esto surge la pregunta seductora pero trágica. ¿Qué si un STG-44 perfeccionado hubiera aparecido 2 años antes? Si en 1941 cada segundo infante alemán en el este hubiera tenido un rifle de asalto en lugar de un pesado Mauser. Sin duda, la ventaja táctica de la Wehrmacht en corto y medio alcance habría sido aplastante. Pudo cambiar el final de cientos de choques locales y desangrar más a las unidades soviéticas al inicio. Sin embargo, no podía salvar a Alemania. Las guerras se ganan con recursos, logística y poder industrial, no con cañones milagrosos. Aunque fuera perfecto,
El Reich en 1943 no tenía reservas de combustible ni dominio aéreo para aprovechar esa ventaja. La historia probó que un salto tecnológico de unidad es impotente ante el colapso estratégico de todo el aparato estatal. Con todo, la importancia del STG-44 es incalculable. Fue ese primogénito imperfecto que, tropezando con errores de diseño y acero de baja calidad, halló la senda al futuro. Fue la transición de la guerra mecánica de motores a la de sistemas automáticos. En su silueta angulosa, en su cargador caprichoso y en su culata frágil estaba la fórmula con la que la humanidad pelea hace casi un siglo. Hoy, al ver rifles modulares modernos con miras réflex y materiales compuestos, vemos la sombra de aquel trofeo hallado en el barro de Holm. Hugo Schmeisser y sus rivales no crearon solo un fusil, crearon el estándar que definió al soldado de los siglos XX y XXI. El STG-44 quedó como símbolo de un genio tardío y la agonía industrial. No evitó la caída de su creador, pero cambió las reglas para siempre. Cada destello de fuego de un fusil moderno hoy es un eco lejano de aquel disparo del primer Sturmgewehr. Esta arma cerró el capítulo de las guerras clásicas y abrió uno nuevo, donde el equilibrio entre potencia y masividad se volvió ley absoluta. Vivimos aún en un mundo cuya arquitectura dictaron el cartucho corto alemán y el cajón de acero estampado, nacidos en el fuego de la guerra más terrible de la historia humana.